Bien, hemos estado viendo, ¿cierto? Todo alrededor de varios viernes, este tema de la santidad, tema que no ha sido fácil, porque es muy amplio, porque conlleva muchas acciones, muchas ideas principales. Hemos visto, por ejemplo, la evidencia de la santidad. Hemos visto de dónde proviene la santidad. Y así hemos llegado hasta ahora, hasta creo yo que uno de los puntos finales acerca de este tema, que es el porqué, la importancia de la santidad. La santidad es algo que no podemos pasar por alto. La santidad es algo que todo creyente debe vivir. No existe tal cosa de un creyente no santo. Tenemos toda la evidencia en la escritura del apóstol Pablo cuando escribe cada una de sus cartas a cada una de la iglesia. Él los llama a los santos de Corinto, a los santos de Efesios, a toda su iglesia los llama santos, porque la santidad no es algo que debamos hacer o que dejemos de hacer. La santidad es una condición de todos aquellos que creen en Jesucristo, porque la santidad viene muy junta, muy enlazada con la justicia. Y Cristo nos ha hecho justo y también santo. Por lo tanto, no es algo que algún cristiano no deba vivir, sino que es para todos nosotros. Ahora, ¿por qué es tan importante? ¿Puede la santidad salvarnos? ¿Puede la santidad quitar el pecado? ¿Puede la santidad pagar la deuda que tenemos con Dios? Bueno, la respuesta a todas esas preguntas es un rotundo no. La santidad no es algo que nosotros hagamos, porque la santidad es recibida por la gracia de Jesucristo. Entonces, todos los antiguos de la escritura, cierto, que vivieron santamente como los apóstoles y muchos hombres, aplicaría muy bien la palabra del mismo Señor Jesús, cierto, que nos enseña en Lucas 17:10, que dice, eh, después que hacemos todas estas cosas bien, debemos decir, siervos inútiles somos, porque solo hicimos lo que correspondía, de otra forma no podía ser, no podemos vivir de otra forma que no sea en santidad. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Eh, ¿Por qué entonces es tan importante? Primera de Pedro no, nos da dos razones, pero mire, leí un montón de artículos acerca de este tema y gran parte de ellos nos habla acerca de los beneficios que puede tener para mí como persona, como hombre. Algunos decían que la santidad nos prepara para una vida con Cristo. No sé qué tan correcto teológicamente puede hacer eso, porque si Cristo viniera ahora, los que se convirtieron en la mañana no podrían estar preparados para vivir con Cristo. Otros decían que obteníamos muchos beneficios al vivir una vida santa, como tener buenas relaciones con los demás. Sin duda que la santidad trae para nuestras vidas muchas bendiciones, pero el propósito de la santidad no proviene de lo que yo puedo ganar o lo que yo puedo obtener, o no está centrado ni enfocado en el hombre. Aquí el apóstol Pedro nos habla, ¿cierto? En el primer versículo que leímos, versículo 13, dice, por lo cual, todos sabemos que esa palabra, por lo cual, por lo tanto, está enlazando lo que dijo antes con lo que va a decir ahora. ¿Y qué es lo que ha estado diciendo antes? Bueno, él dice ahí en el versículo 3 que Dios nos hizo nacer de nuevo por medio de Jesucristo. Él nos habla acerca de la regeneración. En el diccionario dice que es como hacer algo que ya estaba gastado, que estaba mal, mal traído, que estaba destruido, volverlo a ser nuevo. Y eso es lo que Cristo hizo con nosotros. Ahí en el versículo 4 Pedro nos habla acerca de recibir esta herencia incorruptible, que no tiene corrupción, allá en el cielo. También nos dice que somos protegidos, estamos guardados por Dios mediante de su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para ser salvos.
Eso es muy importante. Del versículo 5 al 8 nos habla acerca de cómo Él nos protege para llevar a cabo esta salvación en nuestras vidas. Mire, Dios inicia la salvación y Él la hace efectiva, Él la concluye. También nos dice que la salvación que obtenemos, ¿cierto? En los últimos tiempos, en la venida de Jesucristo, la podremos ver 100% realizada en nuestras vidas. También nos habla en el versículo 10 al 12 acerca de esta salvación maravillosa que los profetas y todos los antiguos anhelaban ver y conocer. Sin embargo, es manifestada ahora con la venida de Cristo. Entonces dice, una vez que ustedes ya entendieron esto, que son salvos, que Dios los ha tenido ahí guardados para salvación desde el principio, en el versículo 13, por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento, ¿cierto? No habla de nuestras acciones, sino que de nuestro entendimiento. Ceñidos, ese ceñido es una figura de preparados, listos, de estar correctos, de una forma correcta. Entonces dice, con templanza, esperad perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Jesucristo os es manifestado. ¿Qué está diciendo? Ustedes que ya conocen esto, que saben que esta salvación proviene de Dios y Él la lleva a cabo y Él la sustenta, entonces manténganse atentos en su mente, firmes en la gracia. ¿Cuál gracia? Esta que recibimos desde que creímos en Jesús. Eso es lo que quiere decir desde cuando Jesucristo se nos manifestó. Desde que lo conocimos a Él, conocimos juntamente la gracia, y esta gracia proviene porque Dios nos quiso salvar. Luego dice que nos mantengamos atentos, entendiendo correctamente esta gracia de Dios, dice el versículo 14, como hijos obedientes, no conformados con los deseos que antes teníais, estando en nuestra ignorancia. ¿Cuál es ese entendimiento que ahora tenemos que tener presente? Es que somos hijos y como hijos obedecemos. Ya no tenemos esa mente que teníamos antes, dice. Estábamos en ignorancia. Habla acerca de aquellos que tenían un Dios. No tenían una relación íntima personal con Dios, sino que tenían que ofrecerles sacrificios. ¿Para qué? Para que ellos le dieran su favor. Pero su relación no era más profundo que eso. Por eso es que el apóstol Pedro aquí aclara y dice como a hijos, esta relación que nosotros tenemos con nuestro Dios, producto de la salvación que Jesucristo ganó para nosotros, nos lleva no solamente a tener un Dios, sino que un Padre. Y nuestra actitud, nuestra acción, nuestra forma de vivir debe ser como hijo obediente. Y luego Él nos da dos razones por las cuales debemos ser santos. Creo que estas dos razones que Pedro da son esenciales y abarca cualquier otra motivación que podamos tener, pero cualquier otra motivación que tengamos, si deja fuera estas dos razones, son razones equivocadas. ¿Cuál es la primera? Dice en el versículo 15, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos. La primera razón y la más importante es porque Dios es santo. ¿Por qué debo ser santo yo? ¿Por qué es tan importante? Porque tengo un Dios que es santo. Sí, es muy sencilla la respuesta. Porque no podemos ser hijos, un Dios santo, hijos no santos. Dice en el versículo 16, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Mire, qué importante que el apóstol Pedro aquí cite las escrituras, porque él lo que está haciendo está llevándonos a una situación del Antiguo Testamento, nos está haciendo un enlace, está uniendo, ¿para qué? Para que nosotros podamos entender mejor y claramente cuál es la importancia de que nosotros seamos santos por solo el hecho de que tenemos un Dios santo. En el libro de Levítico, que es donde está citado lo que el apóstol Pedro dice,
se nombra o se escribe la palabra santo 74 veces. Y no es extraño entender eso, porque Levítico es el momento en que Dios saca a su pueblo de Egipto y los lleva para que ellos sean un pueblo, no un pueblo más de todos, sino que un pueblo propio de él. Eso dice Levítico 11:45, dice, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser por Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Mira, aquí hay una ilustración hermosa de lo que significa que nosotros como su iglesia debemos ser santos solamente por el hecho de que tenemos un Dios santo, porque Él es nuestro Dios, porque al igual que el pueblo de Israel los sacó de una tierra y les dio una tierra nueva donde Él iba a ser el centro del pueblo. Él era Dios, el Dios del pueblo. Levítico 19:2 dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Aquí hay algo que no, que pasa por alto porque parece que fuera solamente un cambio de palabra, pero es importante porque primero dice, porque yo soy santo y los hago subir a ustedes de Egipto. Pero ahora está diciendo, habla a toda la congregación, personas específicas. ¿Quiénes? La congregación de los hijos de Israel. Sean santos, ¿por qué? Porque yo seré su Dios. Luego, en Levíticos 27 dice, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo Jehová que os santifico. Mire, de aquí pasa a ser de su Dios, pasa a ser su legislador. Él es su rey. Ellos se regirán por las leyes de Dios. ¿Qué significa santo? Apartados. Por lo tanto, ellos ya no se guiarían por las leyes de los pueblos a donde iban, a donde estaban. Ellos tenían su propia ley y la ley era de Dios. Y eso lo hacía santo, porque se regían por la ley de un Dios santo. Levítico 20:26 dice, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos. ¿Para qué? Para que seáis mío. Ya no solamente era Dios de un pueblo, sino que ya le pertenecían a él. Entonces, esto es lo que refleja Pedro, esto es lo que quiere decir a la iglesia. ¿Cuál es la razón más importante por la cual nosotros debemos buscar la santidad y vivir en santidad? Solamente por el hecho de que nuestro Padre es santo. Pedro 1:17 entonces dice, y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de persona juzga según la obra de cada uno, conversad en temor todo el tiempo que vuestra peregrinación. Eso es lo que está diciendo. Está diciendo, iglesia, sean santos. ¿Por qué? Porque tienen un Padre que es santo. Y toda su vida que vivan en este mundo, no vivan conforme al mundo, sino que conforme a la ley, a los mandamientos de quien es su Padre. Esta es la actitud que debe tener todo creyente. Esto es la santidad. Nosotros somos apartados para Dios. Por lo tanto, nuestra autoridad, nuestra ley, nuestro ejemplo es nuestro Padre. Y dice que Él es santo. Entonces, alguno dirá que hay de Hebreos 12 que dice seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Bueno, de esto mismo está hablando Pablo aquí, lo mismo que Pedro. No hay ninguna diferencia ni contradicción. Él dice en Hebreos 12:4 que aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, dice, y estáis ya olvidados de la exhortación que como a hijos habla con vosotros diciendo, hijo mío, no menospreciéis el castigo del Señor, ni desmayéis cuando ereis de él reprendido, porque el Señor al que ama, castiga,
y azota, y a cualquiera que recibe por hijo. Si sufrís el castigo, Dios se os presenta como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Mas si estáis fuera del castigo, del cual todos han sido hechos participantes, luego sois bastardos y no hijos. ¿Se da cuenta? Es sencillamente esto, la santidad, la importancia de la santidad no puede estar basada en algo que yo pueda disfrutar después. Sí voy a disfrutar de una relación mejor con el Señor. Sí voy a disfrutar de una relación mejor con los hermanos en la iglesia. Pero mi motivación principal es que seré santo porque Dios es santo. Porque Él es un Dios santo. Dice el versículo 8, ahí mismo donde estamos leyendo en Hebreos 12, mas si estáis fuera del castigo, del cual todos han sido hechos participantes, luego soy bastardo, sin padre. Entonces, dice el versículo 10, para que recibamos su santificación, para que recibamos de Él, que Él, como la gallina, separa a sus polluelos, los protege, nosotros seamos igual con Él. Él nos separa, recibimos su santificación, Él nos separa para Él mismo, como un Padre. Versículo 14, seguid entonces la paz con todos, dice. Ese es el contexto del versículo. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Quiénes no verán al Señor? Los que no tengan a Dios como su Padre. ¿Cómo debemos andar nosotros? Dice el versículo 15, mirando bien, ninguno se aparte de la gracia de Dios. Nuestra motivación debe ser la santidad de Dios. Ese es el propósito nos pida que vivamos esta santidad. Hablamos de eso hace varios viernes atrás. No es que obtengamos la santidad, no la podemos obtener nosotros. La santidad ya la tenemos, Dios nos apartó. Lo que nos pide ahora la palabra de Dios es que vivamos apartados. A veces no nos dan ganas de vivir apartados del mundo. Queremos ser parte de él, pero solo vamos a tener este pensamiento. Entendemos lo santo que es nuestro Dios. Segunda razón por la cual la santidad es importante y está en el versículo 18. Dice, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible, como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Cuál es nuestra segunda motivación? ¿Por qué? Porque Cristo murió por ella. Cristo la compró. Cristo hizo que nosotros fuéramos hechos hijos de Dios, no por plata ni oro. Si hubiese sido por plata y oro, cualquiera podría haberle devuelto la plata y el oro. Dice, con sangre, con su preciosa sangre, Él nos compró. Dice el versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Por qué entonces debemos vivir? ¿Por qué debe ser la santidad algo esencial e importante en nuestras vidas? Primero, porque tenemos un Dios santo y segundo, porque Cristo la compró para nosotros, el justo por los injustos. Cristo la compró como un cordero que no tenía manchas, que no tenía contaminación. Él compró la santidad para nosotros. Dice el versículo 20, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de nosotros. Él derramó su sangre para darnos esa santidad solo porque nos amaba. ¿Cómo no podríamos siquiera interesarnos en la santidad? ¿Cómo podríamos siquiera menospreciar el tratar de vivir santamente, apartados del mundo y dedicados a Dios? También lo hablamos hace varios viernes atrás. No es solamente apartarnos, sino que apartarnos para Dios es lo que nos hace santos.
Versículo 21 dice que por Él, por Cristo Jesús, creímos a Dios, el cual resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que nuestra fe, dice, y esperanza esté puesta solamente en Dios. ¿Cómo no desear esta santidad? ¿Cómo no querer vivir apartados para Dios? ¿Sabe cuál es la razón por la cual no es un deseo ferviente en nuestras vidas? La única razón por la que nosotros no queremos vivir santamente o no es importante en nuestras vidas es porque no conocemos cuán gran santo es nuestro Dios. Juan 17:17 dice el Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Mientras más conocemos a este Dios santo, más desearemos la santificación. Como tú me enviaste al mundo, dice, también los he enviado al mundo. Y por ellos, dice, yo me santifico a mí mismo. No es por el mismo. Dios Jesucristo es un Dios santo. Pero Él dice se santifica por nosotros, para que también nosotros seamos santificados en la palabra de Dios. Primera de Corintios 1:2 dice a la iglesia de Dios que está en Corintios santificados en Cristo Jesús, llamados santos. ¿Cuál es la conclusión de esto? Bueno, Dios desea, dice 1 Tesalonicenses 4:3, que Él desea nuestra santificación, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, dice. Entonces vivamos de la forma que Dios quiere que vivamos. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. Ahí, en la palabra de Dios, es donde encontraremos cómo debemos vivir. Marcos 3 dice, porque cualquiera que hiciere la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. En el fondo está diciendo que haciendo la voluntad de Dios, entonces viviremos santamente. Y podremos decir como el apóstol Pedro, en el capítulo 5, terminando su carta, él dice, mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después que hubiéremos un poco de tiempo padecido, Él mismo os perfeccionará. Y a Él sea la gloria e imperio para siempre. Amén. Ese es el propósito de la santificación. Por eso es tan importante para nosotros, para que nosotros podamos vivir como Dios es. Ese es el objetivo de nuestras vidas, ser como Cristo, un cordero sin mancha. ¿Podremos hacerlo? Sí. Dios puso su espíritu en nosotros para que lo hagamos. Lo que debemos hacer es limpiarnos, dice, limpiarnos del mundo para que esta santificación sea evidente. Entonces nuestra buena forma de vivir, nuestra vida santa, adornará la doctrina que decimos tener, que decimos haber aprendido de la palabra de Dios. Entonces, oremos al Señor para que estas dos razones puedan arder en nuestro corazón y podamos desear vivir en santidad solamente porque tenemos un Dios santo y Cristo la ganó para nosotros. Amén. Amén. Oremos.